Los muertos no se van. Siguen acá. Caminan entre nosotros, nos escuchan, nos observan, nos hablan. Y yo, aunque me costó toda una vida aceptarlo, puedo escucharlos también. Me llamo Alison Rhodes, tengo 46 años, vivo en Asheville, Carolina del Norte, y sí, soy medium. No por elección, ni por moda, ni por alguna búsqueda espiritual forzada. Lo soy desde que tengo uso de razón, aunque durante años me lo negué, traté de ignorarlo, hasta que las señales se hicieron tan evidentes, tan imposibles de ocultar, que tuve que rendirme a lo que siempre fue parte de mí. Y entiendo que esto puede sonar demasiado exagerado, increíble. Yo también pensaba lo mismo, hasta que empecé a saber cosas que no debía saber, hasta que personas que no conocía rompían en llanto cuando yo les decía palabras que nadie más podía saber, hasta que los sueños dejaron de ser sueños y empezaron a convertirse en advertencias cumplidas al pie de la letra. Eso no se puede inventar, no se puede fingir, y tampoco se puede ignorar. No estoy aquí para convencer a nadie, no me interesa que crean o no crean, pero si alguna vez tuviste la sensación de que alguien que murió te acompañaba, si sentiste una presencia en una habitación vacía, si soñaste con alguien fallecido y te despertaste con el corazón acelerado y una paz inexplicable, este video es para vos. Y lo que te voy a contar va a confirmar lo que ya intuías. Los muertos siguen aquí. Y algunos tienen urgencia de ser escuchados. Mi historia empieza cuando tenía 5 años. La primera vez fue una tarde cualquiera. Mi mamá estaba horneando y yo estaba dibujando en el suelo del comedor. Recuerdo el sonido del horno, el aroma del pan dulce y el crujido leve de los pisos de madera cuando lo vi pasar. Un hombre mayor, de sombrero, camisa de cuadros y bastón. Caminó tranquilo por el pasillo, como si la casa fuera suya. Pensé que era mi abuelo, pero él ya había muerto hacía casi un año. No dije nada ese día, pero lo volví a ver, sentado en el sillón del porche, con la misma mirada seria y firme. Cuando finalmente hablé, mi madre empalideció. No me retó, me abrazó fuerte y me llevó a hablar con el pastor de la iglesia. Él le dio agua bendita y le dijo que me bendijera la almohada cada noche antes de dormir. Lo hicieron por semanas. Pero él seguía apareciendo. Y no era el único. Empecé a ver más. Caras nuevas. Presencias que no hablaban, otras que sí. Algunas me miraban con cariño, otras con desesperación. Algunas simplemente estaban ahí, como esperando algo. Yo no sabía qué hacer. Tenía miedo, claro, pero también una especie de familiaridad, como si ya nos conociéramos. Y un día, uno de ellos me habló. Fue la primera vez que escuché una voz que no venía de este mundo. Me dijo su nombre, me dio una dirección, me pidió que le dijera algo a su hija. No sabía ni quién era esa persona, ni dónde vivía, pero cuando lo conté, alguien de la iglesia conocía a esa familia. Y cuando les dije lo que el hombre me pidió transmitir, todos se quedaron mudos. Nadie podía explicarlo, pero ellos sabían que era real. Esa fue la primera vez que entendí que esto no era mi imaginación. A partir de ahí, las pruebas se fueron acumulando. Nombres, fechas, secretos, presencias que aparecían en momentos clave. Gente que venía a sesiones sin contarme nada y terminaban llorando porque sus seres queridos me estaban dando información que ni ellos habían contado a nadie. Y lo más fuerte no fue lo que vi, fue lo que sentí. Porque cuando un espíritu quiere decir algo, te lo hace sentir con una intensidad que te sacude el cuerpo. Pero lo más impactante de todo sucedió cuando tenía 15 años. Lo que viví ese día fue tan potente, tan real, tan fuera de todo lo que uno cree posible, que me marcó para siempre. Fue la primera vez que un espíritu no solo me habló, me advirtió, me mostró algo que iba a pasar, y pasó, exactamente como me lo dijo, sin margen de error. Y esa historia te la voy a contar, porque cuando la escuches, vas a entender por qué ya no tengo dudas. Porque no hay forma de que eso haya sido una coincidencia, ni un sueño, ni una imaginación. Y tal vez, cuando lleguemos ahí, vos también empieces a ver las señales que siempre estuvieron a tu alrededor. Tenía 15. Ya sabía que lo mío no era normal, o al menos no era algo de lo que se pudiera hablar con cualquiera. Había días en que lograba olvidarme un rato, pero otros en los que sentía que vivía entre dos mundos, como si tuviera una parte del cuerpo acá y otra metida en un lugar que nadie más podía ver.
Y por más que intentara hacer vida de adolescente normal, había algo en mí que no encajaba, algo que me tenía en alerta constante. Una noche, de esas en las que una se acuesta pero no tiene sueño, me quedé mirando la ventana. Era verano, la habitación estaba en penumbra y se colaba un poco de luz de la calle. Cerré los ojos un segundo, y cuando los abrí, sentí ese aire helado que me había aprendido de memoria, ese silencio espeso que siempre lo antecedía. No fue como otras veces. Esta vez no vi un rostro claro, no era alguien que viniera a hablarme con nostalgia o con dolor. Era otra cosa. Sentí una energía que me apretaba el pecho, como si algo estuviera por explotar, y de pronto vi la imagen, la entrada de mi casa, de noche, gente corriendo, una sirena a lo lejos y una figura que se caía al piso. Lo supe en el instante, no preguntes cómo. Era Joss. Joss era mi mejor amigo. Éramos inseparables desde que teníamos 8 años. Yo le había contado cosas que no le había dicho a nadie, incluso cuando no creía en nada de eso. Y esa mañana, después de la visión, fui hasta su casa. Le dije que algo andaba mal, que tuviera cuidado, que sentía que algo venía. Él se me quedó mirando como si quisiera decirme que me tranquilizara, me abrazó y me dijo que seguro era un mal sueño, que a veces el estrés me jugaba malas pasadas. Pero yo no estaba estresada. Era distinto. Y ese día no pude pensar en otra cosa. Pasaron 3 días. No pude dormir bien ninguna noche. Me despertaba con un nudo en el estómago, como si el cuerpo supiera antes que la mente lo que iba a pasar. Y esa tercera noche, cuando por fin caí rendida, lo volví a sentir. No era un sueño. Lo sé porque era demasiado vívido. Porque volví a ver lo mismo. Sangre, gritos, su cara. Y esta vez, esa sensación de ya no hay tiempo. No habían pasado ni 2 horas cuando el teléfono sonó. El tono con que mi mamá atendió, la pausa, y después el grito. Fue como si el mundo se partiera en 2. Joss había muerto. Estaba en una fiesta, en casa de su primo, y una bala perdida le atravesó el pecho justo al salir a la calle. Nadie entendía nada. Yo tampoco. Pero por dentro, algo me decía que eso era lo que había visto. No fui capaz de llorar. Me encerré en mi cuarto por horas, sintiéndome vacía. Me sentía culpable, como si por no haber hecho algo más, hubiera fallado. ¿Pero qué podía haber hecho? Nadie te entrena para esto. Nadie te dice qué hacer cuando ves algo que no tendría por qué pasar. Pero pasa igual. El día del funeral fue el más extraño de todos. No quería ir, pero algo me empujó a estar ahí. Me senté al fondo, con la cabeza baja, y en un momento levanté la vista. Y ahí estaba, Joss, no su cuerpo, él, de pie, sonriendo como si nada, como si viniera a decirme que estaba bien, que no cargara con eso, que él sabía que yo había sentido todo. No me habló con palabras, pero lo sentí tan claro como cuando hablábamos por horas. Me quedé quieta, respirando hondo, con un calor raro en el pecho, y por primera vez, lloré. Después de eso, todo cambió. Ya no me quedaban dudas. Porque no importa cuántas veces lo racionalices, cuando vivís algo así, sabes que no es imaginación. No puede serlo. Y desde entonces, las señales se hicieron más claras. A veces eran nombres que me venían de la nada, detalles pequeños que resultaban ser exactos, sensaciones físicas que coincidían con lo que las personas estaban pasando. Empecé a entender que no era solo una sensibilidad, era una forma de comunicación, y que yo tenía que aprender a escuchar mejor. Lo más increíble vendría después, cuando una mujer que no conocía entró en mi consulta por recomendación de alguien y terminó recibiendo un mensaje tan exacto, tan inesperado, que le cambió la vida. Y eso, si querés, te lo cuento ahora. No era la primera vez que alguien llegaba a verme sin saber por qué. A veces la gente llega así, como llevada por algo que no entienden del todo. Esa mañana vino una mujer de unos 50, con un gesto apagado, la mirada pesada, se sentó en el sillón, cruzó las piernas, me miró de reojo y dijo bajito, casi como pidiendo disculpas, no sé ni qué estoy haciendo acá. Yo no le pregunté nada, solo le ofrecí agua y me quedé en silencio, porque cuando algo tiene que llegar, llega. Me enfoqué en su energía, traté de sentir sin forzar, y entonces fue como si se encendiera algo. Un escalofrío en los brazos, el aire cambió. Cerré los ojos y vi a un hombre, delgado, con chaqueta marrón,
cabello canoso y manos muy huesudas. No me dijo su nombre, pero me mostró una imagen, medias dobladas en un cajón. Y escuché una frase clara, no con los oídos, sino con esa parte del cuerpo que no sabes bien dónde está, pero que sentís igual, las tiene ahí, que las busque. Abrí los ojos, esperé un segundo y le pregunté si su esposo había muerto hace poco. Ella me asintió con la cabeza, muy despacio. Le pregunté si él era de esconder cosas en lugares raros. Sonrió un poco, pero con tristeza. Me dijo que sí, que tenía esa costumbre de guardar dinero en las medias, que lo había hecho toda la vida. Entonces le conté lo que vi, sin adornos. Le dije que revisara las que tuviera guardadas, que había algo ahí. 3 días después volvió. Entró a mi consulta con otra cara. Me abrazó fuerte, con una mezcla de alivio y sorpresa. Me contó que, revisando una bolsa de ropa que pensaba donar, encontró $5,000 enrollados dentro de unas medias viejas. Dijo que no sabía si reírse o llorar, porque justo esa semana no sabía cómo pagar la renta. Me agradeció como si yo hubiera hecho algo mágico, pero lo único que hice fue prestar atención. Eso me pasa muchas veces. La gente cree que uno hace milagros, pero no es así. Yo no tengo el control. A veces aparece algo, otras no. No lo manejo yo, no es un don que se activa cuando quiero. Es algo que sucede, cuando tiene que suceder, y yo solo trato de ser honesta, de no inventar nada, de dejar que fluya. Con el tiempo empecé a notar patrones. Cuando alguien muere dejando algo pendiente, cuando hay emociones muy intensas sin resolver, los espíritus tienden a quedarse cerca. Algunos vienen con urgencia, como si no pudieran seguir hasta dejar un mensaje. Otros simplemente están ahí, callados, esperando que alguien los escuche. Y yo aprendí a escuchar. Pero no siempre es así de claro. A veces no se trata de personas que conocí, ni de presencias familiares. A veces lo que se aparece no tiene rostro definido, ni una energía amable. Me ha pasado de estar en una tienda y sentir una carga extraña en alguien que pasa cerca, como si llevara algo pegado. No algo suyo, sino algo que se le prendió, como un eco de otro lugar. Una vez, en casa de una amiga, todo era distinto. Ella llevaba semanas sin dormir bien, sus gatos no entraban a su cuarto, las luces se apagaban solas. Fui porque me lo pidió con desesperación. Cuando entré a la casa sentí el aire espeso, como si algo no quisiera que estuviera ahí. Subimos al cuarto, y apenas puse un pie dentro, me invadió un frío denso. Le pedí que saliera. Me quedé sola, cerré los ojos y sentí, no una presencia humana, era algo distinto, más antiguo, más silencioso. No me habló, pero sí me hizo sentir que estaba invadiendo. No quería ayuda, no quería irse, solo quería quedarse. Esa noche no dormí. Soñé cosas que no entendí, desperté empapada en sudor y con una presión en el pecho. Pero algo me quedó claro, no todo lo que está del otro lado es bueno, pero tampoco todo lo oscuro es malo. A veces, simplemente está perdido, atrapado, congelado en un momento que ya no existe, pero que sigue latiendo en algún rincón. Después de eso, esa casa cambió. Ella volvió a dormir, los gatos entraron al cuarto, las luces dejaron de parpadear. Yo no creo haber hecho nada especial. Solo estuve ahí, como testigo. Porque a veces, eso es lo que hace falta, que alguien vea lo que nadie quiere mirar. Y eso me abrió la puerta a lo siguiente. Algo que todavía me cuesta nombrar. Porque no fue una persona, ni un espíritu. Fue otra cosa, una presencia. Algo que no parecía humano, que no se sentía como los muertos que yo había conocido, pero tampoco me dio miedo. Y desde ese momento, empecé a preguntarme si de verdad solo estamos acompañados por los que se fueron, o si hay algo más, que siempre estuvo ahí. Yo no hablaba mucho de eso, incluso después de tantas experiencias. No era algo que se pudiera contar fácilmente, pero con esa presencia fue distinto. No me buscó, no apareció en un sueño ni en una sesión. Estaba en mi casa, un día como cualquier otro. Eran las 6 de la tarde, el cielo estaba nublado, y yo estaba ordenando libros en la sala. Me agaché para levantar unos papeles del suelo, y de repente, sentí que alguien me estaba mirando desde el pasillo. No fue una sensación de miedo, pero sí de alerta total.
como cuando sabes que algo se está moviendo y no debería. Me giré de a poco y vi, no sé cómo explicarlo, porque no era una persona. Era alto, delgado, su figura no tenía rostro, pero sí una forma definida. Era como una silueta hecha de luz, con bordes que vibraban. Estaba ahí, parado, mirándome. No tenía ojos, pero me sentía observada de una forma profunda, como si pudiera ver dentro de mi cabeza. Me quedé quieta, sin respirar, y no porque me diera miedo, sino porque algo dentro de mí sabía que tenía que estar atenta. No habló, no se movió, solo se mantuvo ahí, como si esperara algo de mí. Cerré los ojos un segundo, tratando de mantener la calma, y sentí un calor suave en el pecho, como si algo me envolviera. Al abrirlos, ya no estaba. Durante días no pude dejar de pensar en eso. No era un espíritu, no era una presencia que viniera de la muerte. Era otra cosa, algo que me observaba no con tristeza o con ganas de comunicarse, sino con curiosidad, como si me estuviera evaluando, como si quisiera entender algo de mí. Semanas después, volví a sentirlo. Estaba en el bosque, caminando sola por un sendero que conocía bien. Era temprano, la luz se filtraba entre los árboles, y de pronto el aire cambió. Lo mismo, esa sensación de que no estaba sola, pero no en un mal sentido. Era como estar frente a algo inmenso, algo que no entendés, pero sabes que está más allá de lo que conoces. Esa vez no lo vi, pero lo sentí con más intensidad. Sentí que me atravesaba una energía distinta, como si todo mi cuerpo se conectara a algo más grande. No había palabras, pero había una certeza: no estamos solos. Y no me refiero a los muertos. Me refiero a algo más. Algo que no tiene forma definida. Algo que no se mete, no interviene, pero que observa. Como si fueran testigos silenciosos de lo que somos y de lo que sentimos. No sé si alguien me creería. Nunca lo conté fuera de mi círculo más cercano. Pero fue tan real como cualquier otra cosa que viví. Y a partir de ahí, empecé a percibirlos en más lugares. No constantemente, no con claridad, pero sí con esa sensación inequívoca de ser observada. Y con el tiempo, aprendí a no tenerles miedo, porque entendí que no venían a hacer daño. Venían a mirar. Esa etapa fue confusa. Yo ya venía manejando todo lo de los espíritus, las energías, los mensajes, pero esto era nuevo. Era como abrir una puerta a una dimensión que no sabía que existía. Y aunque no tenía respuestas, empecé a hacerme nuevas preguntas. Preguntas sobre la conciencia, sobre el origen de todo esto, sobre qué hay más allá de la muerte, sí, pero también qué hay más allá de lo humano. Y fue en ese momento, en medio de todas esas dudas, que empecé a recibir mensajes más complejos. No eran frases simples, eran visiones, a veces símbolos, a veces palabras en idiomas que no conocía. Me despertaba a las 3 o 4 de la mañana con una frase resonando en la cabeza, con una imagen que no sabía cómo interpretar. Lo anotaba todo. Empecé a llevar un cuaderno. A veces parecía sin sentido. Otras veces, días después, lo entendía todo. Uno de esos mensajes me marcó especialmente. Era una frase: el alma no muere, solo cambia de forma. La escuché una noche mientras dormía. Me desperté y la escribí sin pensar. Pasaron días y no le encontraba sentido, hasta que conocí a Elena. Elena tenía 35 años, acababa de perder a su hijo en un accidente de tránsito, y llegó a mí porque no podía más. Estaba muy mal. No dormía, no comía, solo lloraba. Sentía que se estaba muriendo por dentro. La escuché, le tomé las manos, y sin planearlo, esa frase me salió sola. El alma no muere, solo cambia de forma. Ella se quedó en silencio. Me miró con los ojos completamente abiertos. Y me dijo que esa era la misma frase que su hijo le decía de pequeño, cuando jugaban a imaginar qué pasaba después de la muerte. Que nunca la había vuelto a escuchar. Que nadie más la sabía. Y ahí fue cuando entendí que, aunque no entendiera todo, aunque no tuviera explicaciones racionales para todo lo que me pasaba, algo me estaba usando como canal. Algo quería que ciertos mensajes llegaran. Y yo solo tenía que estar disponible. Y lo que vino después fue todavía más fuerte. Porque no fue solo un mensaje. Fue un aviso. Un espíritu se me apareció con una urgencia que nunca antes había sentido.
y esa vez tenía que actuar rápido, porque lo que estaba en juego era una vida. Lo vi en medio de una sesión que no tenía nada que ver con lo espiritual. Era una mujer que venía por temas de ansiedad, de esos casos donde uno trabaja con respiración, con calma, sin tocar lo sobrenatural. Pero mientras hablábamos, sentí ese cambio en el aire que ya conozco también, se me erizó la piel y vi algo justo detrás de ella, una figura borrosa, alta, masculina. Lo ignoré al principio, pero la energía se volvió tan densa que tuve que cerrar los ojos un momento y respirar hondo, porque si no lo hacía, sentía que iba a decir algo sin pensarlo. Y ahí fue cuando lo escuché. Ella no sabe que corre peligro. Me lo dijo directo, sin rodeos, con una urgencia que me aceleró el corazón. Abrí los ojos, traté de mantener la calma y le pregunté si había alguien en su entorno que la hiciera sentir incómoda, alguien nuevo, alguien que de pronto hubiera aparecido en su vida últimamente. Me miró como si le hubiese leído la mente y me dijo que sí, que su hija adolescente estaba saliendo con un muchacho que no le daba buena espina, que había algo raro en él, pero no tenía pruebas para decirle nada concreto. Yo no podía asegurarle nada, pero sentía tan fuerte la advertencia que le dije que prestara atención, que hablara con su hija, que siguiera su instinto. 2 semanas después me llamó llorando. El chico tenía antecedentes. Había sido violento con una pareja anterior. La hija se enteró justo a tiempo y cortó la relación. Y lo más fuerte fue que, según me contó, esa noche soñó con su padre, que había muerto hacía 3 años, diciéndole exactamente lo mismo que yo le había dicho: ese chico no es para ella. Esa fue una de las veces en que me di cuenta de lo delicado que puede ser esto, porque a veces no es solo una sensación, a veces es una alerta real. Y yo no soy nadie para andar diciendo qué hacer con la vida de otros, pero cuando la energía te golpea así, cuando lo sentís con cada fibra del cuerpo, no podés callarte. Con el tiempo aprendí a confiar más en esas señales, pero también a tener respeto, porque no todo lo que veo es para compartir, no todo se tiene que decir. Hay mensajes que son solo para mí, que me llegan para prepararme, para guiarme en el momento justo, y otros, los más potentes, son los que vienen con esa mezcla de urgencia y ternura, como si el alma que los trae supiera que tiene poco tiempo para hacer que alguien escuche. Me pasó también con un hombre, un caso que todavía me emociona cuando lo recuerdo. Vino solo, no porque creyera en nada, sino porque su hija lo convenció. Se sentó cruzado de brazos, con una actitud más bien escéptica, y apenas empezamos me dijo que no esperaba nada, que venía para que la nena se quedara tranquila. Pero al poco rato, sin que yo buscara nada, sentí una energía familiar, cálida, como de una mujer mayor. Vi una mecedora, vi un estante lleno de frascos con botones, y escuché la palabra limonada. Le pregunté si su madre había tenido una cocina con esos detalles, si le decía algo esa palabra, y fue como si se le quebrara todo. Se quedó en silencio largo, y después me contó que su mamá, que había fallecido hacía más de 20 años, siempre cosía en una mecedora mientras él hacía la tarea, que tenía una colección enorme de botones en frascos de mermelada vacíos, y que la limonada que ella hacía era única, porque le ponía un ingrediente secreto que jamás pudieron replicar. Siempre decía que no era limón solo, que le ponía un poquito de su alma, me dijo, y ahí se quebró. Lloró en silencio, como si se le aflojara algo muy viejo. No dijo más. Me agradeció y se fue. Pero sé que ese momento le quedó para siempre, porque a veces no necesitas una gran revelación, a veces solo hace falta una caricia de otro plano para que algo dentro de vos encuentre paz. Y de eso se trata todo esto. En el fondo, no es magia. No es espectáculo, es conexión. Es recordar que no todo termina con la muerte, que hay lazos que siguen, que nos acompañan desde lugares que no entendemos, pero que sentimos, y que a veces, solo a veces, podemos escuchar con claridad suficiente como para saber que no estamos locos, que lo que sentimos es real, que la intuición no miente. Y yo sé que hay gente que va a decir que todo esto son casualidades, o que estoy interpretando cosas que no existen, pero entonces, ¿cómo explicas los detalles? ¿Cómo explicas lo que se repite una y otra vez con personas que no se conocen entre sí, que no me dijeron una palabra, y sin embargo terminan escuchando frases exactas que les devuelven la esperanza? Lo siguiente que viví fue lo que más me cambió internamente, porque no vino de otro, ni de una visión, ni de un cliente. Fue un mensaje que me llegó a mí, directo, y que me obligó a mirar hacia adentro, porque ahí fue cuando entendí que yo también tenía cuentas pendientes con el más allá.
Durante mucho tiempo me dediqué a ayudar a otros, a ser ese puente entre mundos, a traducir lo que a veces no se puede decir con palabras, pero en todo ese camino había algo que yo no quería mirar, una parte de mí que prefería mantener cerrada como si fuera una habitación con la puerta trancada, y fue mi abuela la que vino a abrirla. Ella murió cuando yo tenía 10 años, era la única persona de mi familia que creía sin dudar en lo que me pasaba, me leía cuentos de fantasmas sin que me asustara, me dejaba dormir en su cama cuando soñaba con gente que no está. Como yo decía, siempre me decía lo mismo, vos tenés algo especial, y eso no es malo. Cuando murió, sentí que me quedé sin ese refugio. Y nunca la volví a soñar. Nunca se apareció. Nada. Como si se hubiera ido del todo. Hasta que una noche, después de una sesión especialmente intensa, me quedé sola en el consultorio, cansada, medio dormida sobre el sillón, y ahí, sin aviso, sin transición, la vi. No fue una imagen mental, no fue un recuerdo. Fue ella, parada al lado de la puerta, con ese vestido verde que usaba los domingos. Me miró como si no hubiera pasado un solo día. No dijo nada, pero yo sentí que no hacía falta. Me invadió un calor en el pecho, una emoción que no podía contener, y empecé a llorar sin siquiera entender por qué. Me senté, cerré los ojos, y lo siguiente que sentí fue una presión suave en la mano, como cuando alguien te agarra para que no te caigas, y entonces sí, escuché su voz, como un susurro que no venía de afuera, sino desde algún lugar dentro de mí. Es hora de soltar, Allison. No entendí en ese momento qué quería decirme, pero supe que era importante. Esa frase me siguió durante días, la repetía sin querer, soñaba con ella, me despertaba con la sensación de que algo estaba por pasar, hasta que una noche, haciendo una meditación antes de dormir, vi una imagen clara como el agua. Era mi papá que todavía está vivo. Pero no era el ahora, era el de joven, gritándome, enojado, y yo escondida detrás de un sillón, llorando. Fue como si mi cuerpo hubiera guardado todo eso por años. La vergüenza, el miedo, la bronca. Y justo en ese momento entendí lo que mi abuela quería decirme. No era solo soltar el dolor de otros, era soltar el mío, el que llevaba adentro desde chica, el que había aprendido a esconder mientras ayudaba a otros a liberar el suyo. Después de eso, empecé a escribir cartas que nunca envié, a decir en voz alta lo que no me había permitido decir cuando era niña, a dejar que esas heridas hablaran, y en medio de todo eso, empecé a soñar con ella más seguido, pero ya no era la abuela distante, era ella acompañándome, riéndose, diciéndome frases que yo reconocía de mi infancia. Era como si me hubiera estado esperando todo este tiempo para que me animara a sanar. Y cuando lo hice, cuando por fin pude decirle en sueños que la extrañaba, que me había dolido tanto su ausencia, esa noche fue la primera vez que la sentí abrazarme de verdad. No en el cuerpo, pero sí en el alma. Me desperté con una paz que no sentía desde hacía años. Ahí me di cuenta de que no importa cuánto uno se dedique a los demás, si no te das el permiso de mirarte, de abrazarte, de sanar tu historia, todo lo demás se vuelve ruido, porque uno también tiene que atravesar sus propios duelos, sus propios fantasmas, sus propios silencios. Y yo sé que quizás esto suene muy simbólico, pero fue literal. Sentí que mi abuela me ayudó a ver algo que estaba escondido, algo que no iba a salir solo. Ella no vino a darme un mensaje para otros, vino a darme uno a mí, y eso me cambió. No solo como medium, me cambió como persona. Lo que pasó después fue aún más impactante, porque ahí fue cuando entendí que no todos los espíritus que vienen buscan ayuda, algunos vienen a ayudar, incluso antes de que lo pidas. Fue con una mujer mayor, una de esas que entran al consultorio con paso lento y mirada cansada. Se sentó frente a mí, me dijo su nombre, Clara, y me miró como si no esperara nada. Solo dijo que sentía una tristeza que no se le iba, que hacía meses que no podía reírse, ni siquiera con sus nietos. Empezamos a charlar como siempre, suave, sin forzar nada. Pero apenas tomé sus manos, sentí algo distinto, como una corriente que me cruzó el cuerpo. No venía de ella, venía desde atrás, como si algo más fuerte estuviera entrando con ella, pero sin imponerse. Era una energía serena, profunda, y me hizo temblar las manos. Cerré los ojos y vi una imagen que me costó entender. Un jardín lleno de girasoles, un columpio viejo, y una canción que parecía salir de una radio antigua. Entonces apareció un hombre, alto, con el pelo blanco, sonriendo con ternura. Me dijo una sola cosa: estoy con ella,
aunque no lo sepa. Abrí los ojos, le conté lo que vi, y por un segundo creí que no me entendía, porque no reaccionó. Pero después se largó a llorar, y me contó que su esposo había muerto hacía un año, que se conocieron en un jardín lleno de girasoles, que le construyó ese columpio cuando nacieron sus nietos, y que su canción favorita era la que sonaba en esa vieja radio de la cocina. Me dijo que desde que él murió, cada vez que salía al patio, evitaba mirar ese columpio porque no podía soportar el vacío. Pero si él está ahí, tal vez pueda volver a sentarme un rato, me dijo con una mezcla de alivio y miedo. Fue la primera vez que sentí que un espíritu no solo venía a decir algo, sino a quedarse un rato, porque la energía no se fue de inmediato. Estuvo ahí, mientras ella lloraba, mientras yo respiraba despacio para no quebrarme también. Y por un instante, todo se sintió en equilibrio, como si ese pequeño momento sirviera para reconstruir algo roto. Desde ese día empecé a prestar más atención a ese tipo de presencias. Las que no vienen con un mensaje urgente, ni con una historia dramática, sino con esa intención de acompañar, de sostener, de recordarle a alguien que no está tan sola como cree. Porque muchas veces la gente llega al límite no por lo que perdió, sino por lo que cree que no va a volver a sentir nunca más. Y empecé a pensar en cuántas veces nos sentimos solos sin estarlo, en cuántas señales descartamos por miedo o por lógica, en cuántos abrazos invisibles nos pasan rozando sin que los podamos ver. Y me di cuenta de que no siempre necesitamos una gran revelación. A veces alcanza con saber que alguien, desde donde sea que esté, todavía piensa en nosotros. Después de ese encuentro con Clara, todo en mi práctica empezó a cambiar. Dejé de buscar mensajes ruidosos, de esperar las grandes pruebas que todo lo explican, y empecé a enfocarme más en lo sutil. Porque ahí es donde están las cosas verdaderas. En lo pequeño, en lo que llega sin gritar. Una tarde, por ejemplo, vino una chica muy joven, no pasaba los 20. Se llamaba Erin. Había perdido a su mamá hacía poco. No podía hablar de eso sin que se le quebrara la voz. Me pidió que no le dijera nada, que solo la escuchara. Y así lo hice. Nos quedamos en silencio casi 5 minutos, sin una sola palabra. Y en ese silencio, yo vi a una mujer joven, de cabello rizado, riéndose con una risa clara y contagiosa, sosteniendo una bufanda azul. No dije nada. Solo le pregunté si esa imagen le decía algo. Erin se quedó muy quieta. Después me dijo que su mamá siempre usaba una bufanda azul cuando iba a verla a los partidos de fútbol, que era como su símbolo, su forma de alentarla, y que la había estado buscando durante semanas sin encontrarla. Esa misma noche, me escribió para decirme que había abierto el armario de su madre y ahí estaba, doblada, esperando. Y eso es lo que intento explicar cada vez que alguien me pregunta cómo funciona esto. No se trata de adivinar el futuro, ni de tener respuestas para todo. Se trata de percibir, de estar abierta, de dejar que lo que venga, venga, sin juzgar, sin forzar. Porque cuando uno logra hacer espacio adentro, lo demás encuentra el camino para llegar. Y en ese camino, a veces, llegan cosas tan exactas, tan sutiles y tan hermosas, que no hace falta más que estar ahí, presente, para entender que los muertos no se van. Nunca se van del todo. Y todavía me quedaba una historia que no había compartido con nadie, la más personal de todas, la que me tocó el corazón de una forma que no esperaba, porque esta vez no fue ni un cliente, ni un mensaje, ni un recuerdo, fue mi propia hija. Mi hija nunca quiso saber mucho sobre mi don. Desde que era chiquita notaba cosas, me hacía preguntas raras, de esas que uno no espera de una nena de 6 o 7 años, pero cuando fue creciendo empezó a alejarse del tema, como si le diera miedo o vergüenza. Y yo nunca la forcé. Quise dejar que ella hiciera su camino, que no sintiera que tenía que heredar esto como una carga. Hasta que un día, vino a mi cuarto con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que había soñado con su bisabuelo, el papá de mi mamá, que él le había hablado. Le había mostrado un reloj viejo y le dijo que se lo había dejado para que lo encontrara. Lo dijo con una convicción tan fuerte que me descolocó, porque ella no sabía nada de ese reloj. Yo misma apenas lo recordaba, pero lo describió tal cual, la cadena dorada, la esfera con números romanos y la parte trasera rayada. Dijo que estaba en una caja, dentro de otra caja, con una foto en blanco y negro. Fuimos al desván, ese lugar donde casi nunca subimos, y después de revolver un rato, ahí estaba, exactamente como lo dijo.
Una caja azul, adentro otra más pequeña, y dentro de esa, el reloj, junto con una foto antigua del bisabuelo de joven. Ella se quedó mirándolo largo rato, como si no pudiera creer que lo que había soñado era real. Ese día fue como un puente entre las dos. Me contó que llevaba semanas sintiendo cosas raras, que a veces veía luces donde no había, que sentía olores sin razón, que escuchaba su nombre cuando estaba sola. Me preguntó si eso era normal. Y le dije que no era normal, pero que sí era real. Que yo también lo había sentido a su edad, y que entendía cómo podía asustarla. A partir de ahí empezó a abrirse más. Me contaba sus sueños, sus sensaciones, me pedía que le explicara cosas. Y yo hice lo único que podía hacer: escucharla sin juzgar, acompañarla, decirle que no estaba sola, que no tenía por qué tener miedo, que sentir no era una maldición, sino un regalo que había que aprender a cuidar. Una noche, mientras tomábamos té en la cocina, me dijo algo que todavía me estremece. Mamá, a veces siento que los muertos no vienen a hablarme, vienen a recordarme algo. Le pregunté qué era eso que creía que le estaban recordando. Se quedó pensativa y me dijo que no todo termina cuando se apaga la luz. Y en ese momento me di cuenta de que ella no solo estaba heredando una sensibilidad, estaba construyendo su propio lenguaje con lo invisible. Porque cada uno tiene el suyo. Algunos lo ven, otros lo sienten, otros simplemente lo sueñan. Y lo más hermoso es que no se trata de repetir lo que hice yo, sino de que ella pueda descubrir lo suyo. Fue también gracias a ella que empecé a pensar en cómo había empezado todo, en cómo, desde chica, yo también veía cosas que no entendía, y como muchas veces me sentí sola con eso. Y me prometí que ella nunca iba a pasar por eso sola, que si alguna vez el mundo la hacía dudar, yo iba a estar ahí para recordarle que lo que sentimos también es conocimiento, que la intuición es una forma de verdad. Y cuando me preguntó si creía que algún día iba a poder ayudar a otros como yo lo hacía, le dije que sí, pero que no tenía que apurarse, que esto no se trata de ver muertos ni de tener respuestas. Se trata de saber escuchar, de tener el corazón abierto. Y eso, ella ya lo tenía. Esa etapa con mi hija fue una de las más transformadoras, porque me devolvió a la niña que fui. Me hizo volver a ese lugar donde todo empezó. Me recordó que esto no es un camino recto, ni fácil. Es un camino lleno de preguntas, de vacíos, de silencios, pero también lleno de luz, de señales, de presencias que no se ven, pero que te acarician el alma cuando más lo necesitas. Y justo cuando sentía que ya había visto todo, apareció una señal que me dejó sin palabras. Una de esas cosas que ni yo, con todos los años de experiencia, podía explicar. Porque ahí fue cuando los tiempos se cruzaron. Y lo que pasó, parecía venir del futuro. Fue en un sueño. Uno de esos que no se sienten como sueños. Estaba en un lugar que no conocía, pero que de alguna forma me resultaba familiar. Un pasillo largo, blanco, con puertas cerradas a ambos lados. Yo caminaba despacio, con esa sensación de que algo importante me estaba esperando al final. Y al llegar, la puerta se abrió sola. Adentro había una mujer. No era joven, pero tampoco vieja. Tenía el pelo recogido, una túnica blanca, y me miraba como si ya me conociera. No me habló con palabras, pero entendí todo lo que me estaba diciendo. Me mostró una serie de imágenes, una detrás de otra, como si fuera una película rápida, pero intensa. Eran escenas que no habían pasado todavía. O eso creí en ese momento. Vi un accidente en una autopista. Una mujer embarazada en una camilla, un niño con un juguete roto, un fuego en una cocina y una carta escrita a mano que decía: todavía no es tiempo. Me desperté sudando, con el corazón en la garganta. Eran las 3:33 de la madrugada. No entendía nada. No sabía si era una advertencia, una visión del futuro o una confusión de mi mente. Pero algo dentro de mí me decía que no era solo un sueño. Anoté todo. Cada detalle. Pasaron semanas sin que nada de eso tuviera sentido. Hasta que una tarde, una nueva clienta llegó sin turno previo, llorando, diciendo que necesitaba hablar con alguien. Se llamaba Rachel. Estaba embarazada, muy alterada. Apenas podía hablar. Me contó que había tenido una discusión fuerte con su pareja y que desde entonces sentía que algo andaba mal,
que no se podía sacar una pesadilla de la cabeza. Le pedí que me contara lo que había soñado, y cuando lo hizo, se me congeló la sangre. Me describió el mismo accidente que yo había visto, el mismo lugar, el mismo coche, la misma posición en que estaba ella dentro de la camilla. Me dijo que no entendía por qué, pero sentía que tenía que estar atenta, que era como si alguien la estuviera advirtiendo de algo que podía pasar, pero todavía no había pasado. Yo no sabía qué hacer. No podía decirle que tuviera miedo, pero tampoco podía ignorar lo que había visto. Así que le pedí que prestara atención a su entorno, que se cuidara, que escuchara su cuerpo. Le sugerí que evitara ciertos trayectos por un tiempo, y me agradeció, aunque sin entender del todo lo que estaba pasando. Una semana después, Rachel me llamó. Estaba temblando. Me dijo que esa mañana había salido de casa, pero al llegar al auto, algo la detuvo, un presentimiento. Así que decidió volver a entrar. A los 15 minutos, escuchó el sonido de un choque afuera. Un coche había perdido el control justo en la esquina. El mismo modelo que ella tenía. El mismo color. El asiento del conductor estaba destrozado. Y fue ahí cuando entendí lo que significaba esa frase: todavía no es tiempo. No era el tiempo de irse. No era su hora. Alguien o algo la había protegido. Le había dado una advertencia. Y por más extraño que suene, fue a través de mí. Nunca había vivido algo así. Siempre había creído que los mensajes eran para consolar, para cerrar ciclos, para dar paz. Pero esa vez, fue para evitar algo, para cambiar algo. Y si bien sigo sin entender cómo funciona exactamente, sé que cuando uno se abre de verdad, cuando se deja guiar por esa intuición que no se puede explicar, a veces la vida te habla. O el más allá, o lo que sea eso que está del otro lado. Esa experiencia me dejó marcada. Me hizo sentir una responsabilidad aún mayor. Porque ya no era solo sobre interpretar lo que viene del otro plano. Era también sobre saber qué hacer con eso. Sobre cuándo hablar. Sobre cuándo callar. Y sobre confiar. Después de eso, empecé a notar más cosas. Pequeños patrones. Repeticiones. Palabras que venían en distintos contextos, pero siempre querían decir lo mismo. Como si todo estuviera conectado por hilos invisibles, que a veces se dejan ver solo por un segundo. Y aprendí a escuchar con más profundidad, no solo a los muertos, sino también a la vida misma. Y entonces, cuando creía que ya no podía sorprenderme más, algo ocurrió. Algo que me hizo llorar como hacía años no lloraba. Algo que me recordó por qué hago esto. Y por qué, pese a todo, sigo creyendo. Fue durante una caminata, en pleno otoño. Salí sin rumbo, como hago a veces cuando necesito calmar la cabeza. Las hojas caían, el viento era suave, y todo estaba en ese silencio tibio que tienen las tardes que parecen detenidas en el tiempo. Caminé por un parque que no solía visitar, sin saber por qué, solo dejándome llevar. Y ahí, bajo un árbol, había una señora sentada en una banca. Me miró como si me estuviera esperando. No nos dijimos nada al principio. Yo seguí caminando, pero al pasar junto a ella, dijo algo sin mirarme: es hora de cerrar el círculo. Me frené en seco. No sabía si me hablaba a mí, si era casualidad o si simplemente estaba hablando sola. Pero algo en su voz, en su tono tranquilo, me hizo volver. Le pregunté si me conocía. Me dijo que no, que solo había sentido que tenía que decirme eso. Y entonces me miró, con una ternura que me desarmó. Hay almas que llevan mucho tiempo esperando que les digan adiós, dijo. Pero también hay vivas que no se dan cuenta de que siguen sosteniendo lo que ya no está. Me senté a su lado. No hablamos mucho más. Solo compartimos ese momento. Me dijo que su nombre era Ruth, que venía a ese parque todos los días desde que su esposo murió, que le hablaba como si todavía estuviera, que eso la ayudaba, pero que esa tarde, por alguna razón, sintió que tenía que decirle eso a alguien. Y me tocó a mí. Cuando volví a casa, lloré como hacía mucho no lloraba, porque entendí que había algo que todavía no había soltado, algo que seguía cargando. No era tristeza, era miedo. Miedo a que, si dejaba ir a los que había perdido, se borraran de mí. Miedo a que dejar de hablarles fuera traición. Miedo a que cerrar el círculo fuera lo mismo que olvidarlos.
Y entendí que no, que soltar no es olvidar, que despedirse no es traicionar, que dejar ir también puede ser una forma de amor, porque hay espíritus que no se van porque no pueden, pero también hay otros que no se van porque nosotros no los dejamos. Así que esa noche hice algo que nunca había hecho. Encendí una vela por cada uno de los que alguna vez sentí cerca, pero que nunca me animé a despedir. Les hablé, les agradecí, les dije que estaba bien, que podían irse si así lo sentían, que no tenían que quedarse por mí. Y el silencio que siguió no fue vacío, fue lleno. Fue como si, por primera vez, todos esos hilos invisibles que me unían a tantas historias se hubieran aflojado un poco, dándome espacio para respirar, para seguir. Hoy sigo trabajando con lo invisible. Sigo recibiendo mensajes, sueños, señales, pero ya no lo hago desde el dolor. Lo hago desde la gratitud, desde la certeza de que somos más que este cuerpo, que esta vida, que este instante. Y si alguna vez dudas de todo esto, si sentís que nada tiene sentido, recordá esto. A veces, lo más real no se ve, se siente. Y si alguna vez te preguntas si los muertos siguen aquí, te puedo decir, sin dudar, que sí, que siguen, que nos miran, que nos cuidan, que nos visitan. No para asustarnos, no para atarnos, sino para recordarnos que el amor verdadero nunca desaparece. Ese amor que cruza planos, que rompe el tiempo, que se manifiesta en una canción, en un perfume, en una palabra que necesitabas escuchar. Ese amor que, incluso cuando no lo entendemos, está ahí, sosteniéndonos. Porque los muertos no se van, solo cambian de forma. Y si aprendemos a escuchar, quizás descubramos que nunca estuvimos tan solos como pensábamos.